el un ratito que no se ve. Listo, ahora sí. Conceptos básicos sobre crédito. Cuando escuchan la palabra crédito, ¿qué entienden ustedes por crédito? Que nos va a prestar. Ujú. O que vamos a pagar algo durante mucho tiempo, meses o años, ¿no? Y vamos a ver, Sí. ¿serán buenos o malos los créditos? En esta clase vamos a conocer un poquito que deberíamos aprender antes de tener un crédito, antes de solicitarlo y a ver si tiene beneficios o no. Veamos, dice, para entender la educación financiera es necesario conocer algunos conceptos fundamentales relacionados con crédito o también conocido como, ¿qué dice aquí? Deuda. 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 A continuación, los principales conceptos relacionados con el crédito. El primero, vamos con Jocelyn. A ver, Jocelyn. Crédito, préstamo o deuda. El crédito es una transacción en la que una persona recibe un bien o un valor de dinero con la promesa de cancelarlo en un periodo de tiempo determinado, con o sin intereses. Se denomina acreedor a quien presta el dinero se Y se denomina, deudor a quien el dinero. listo. Entonces, cuando se hace un crédito, es porque vamos a recibir, dice, un dinero, un bien, pero con una promesa que hacemos, ¿no? De cancelarlos en un periodo determinado. La mayoría, si vamos a sacar algo en el almacén o en algún lugar, siempre nos van a cobrar interés. Muy poco alguien no te cobra interés. Peor si prestamos un dinero. En la actualidad, la mayoría te cobra un interés. No te presta 100 y te dice dame 100, sino que comúnmente se da más. ¿Así es o no es así? ¿Qué dicen ustedes? Yo sin estar, Bueno, sí es así, depende de los créditos que hacen también. Es, hay porcentajes y también bajos, según lo que nos depende, sería eso. a veces cuando queremos prestar algo como que nos asusta el interés, ¿no? Porque quizás Siempre, como dice Tanya, a veces los intereses son bajos, pero en muchas ocasiones son muy elevados, pero a veces la necesidad les obliga, ¿no? claro, porque Así es. Veamos entonces, ahí ven usted, vamos con la tarjeta, con valor o crédito que nos da. Veamos, Tanya. Te escuchamos, Tanya. capital del crédito es el monto inicial en dólares por el cual se ejecuta la transacción. Por ejemplo, una persona pide un préstamo de $2,000, este es el valor del crédito. Ujú. Ahí está. Ese solamente dice, es el valor, la cantidad que prestamos. Pero ¿qué le falta ahí para cuando uno lleva a pagar? El interés que vamos Lo a que viene pagar. a continuación. Eso. Entonces te dan un monto, dice, a ver, yo le presto 2,000, pero más intereses en la total la deuda es tanto, la verdad. Dependiendo del tanto por ciento que le va a prestar. Y vamos a ver allí entonces en qué consiste el interés. José Humberto o Ronnie. Tasa de interés es el costo del dinero expresado en porcentaje. Los créditos suelen estar asociados a una tasa. En el Ecuador, las tasas de interés son fini- definidas por el Banco Central del Ecuador. Por ejemplo, para un crédito personal de consumo ordinario en enero del 2018, la máxima tasa de interés anual es de 17,33%. Nadie puede cobrar más de este porcentaje. Esto quiere decir que si una persona obtiene un préstamo de $1,000, deberá cancelar un valor de 1,133. Entonces, en total del año le van a cobrar, si un año le van a cobrar, ¿cuánto le cobran de más? Ciento. 173 dólares. 173 por $1,000 le toca pagar
$173 adicionales. ¿Sí? Son Y eso no es 173 todo, porque hay veces que le suman el seguro, seguro, a veces el el cobro sol, de esto. el gasto de cobranza. Ujú. Ajá. No es tan, como dice aparente, ¿no? Por eso cuando uno va a sacar, por ejemplo, un, un televisor, una cocina o algo, ellos están que, a ver, señor, dígame, ¿qué es lo que me va a cobrar? Porque usted aquí me dice, y me saca un poco de cosas. Por eso que a veces uno con da crédito, esta cocina vale 500, más esto, en total sale 800. Son $300 más. Un ejemplo, ¿no verdad? Dice que el Y entre porcentaje, más, y ajá, entre más años lo difieran, son más así es, ¿no? intereses. Es más, y muchas personas dicen, no, no importa, voy a pagar cuota bajita, pero son más años, pues. Entre más Así. años, las cuotas son más bajas, pero paga más interés. Y eso no es lo que quiere uno, pues. Muchos dicen, no pague los primeros 3 meses, no se preocupe. Le vamos a dar 3 años. Y las cuotas van a ser bajitas, claro, porque te lo dividen para 3 años, ¿ya? Para 36 meses. Pero el interés, en cambio, es más. Pero como son cuotas bajas, parece que tú no sientes. Pero 3 años estás pagando es bastante. Veamos entonces ahora sí, él dice gasto financiero. Aquí viene el otro asunto, ¿eh? Aquí está el interés, ¿no? Que era el 173%, que eso es los gastos financieros por interés. Ahí a muchos les incluyen que se paga esto, que se paga esto. Pues, entonces dice que son $173 que se paga por los gastos financieros, es decir, en otras palabras, el interés. Veamos, se fue Marcillo, por favor, Marcillo. Tiempo del crédito. Es la duración que tiene la deuda, es decir, el tiempo en que se acordó la transacción entre el deudor y el acreedor. Se expresa en días, meses o años. Si bien la tasa de interés es anual, se debe calcular proporcionalmente de acuerdo con el tiempo. Puede ser de dos tipos. Ahí vemos los dos tipos. Préstamo de corto plazo cuando el plazo de la Préstamo deuda de corto es plazo inferior a un, por favor, sigue. a un año Ajá, o préstamo de largo plazo cuando el plazo de la deuda es superior a un año. ajá. Acá, a corto plazo es una deuda inferior a un año, antes de 12 meses. Y cuando un préstamo de largo plazo, cuando ya pasa del año. Por ejemplo, tú tienes una deuda para un año, o claro, el año, pero de pronto si tú pagas antes, ya el interés que tú ibas a pagar ya va a disminuir, porque tú te anticipas al pago. Si tenías que pagar 173, pero pagas antes de los meses, van a cobrarte menos. No te van a cobrar los $173. Porque si tú le das un año, es por año, porque dice que es anual. No es, comúnmente la gente que saca un producto es por año. Muy poco son por meses, ¿sí? Muy poco la gente por mes. La mayoría es año, ¿sí? Pero por eso uno trata de hacer que si es en menos, es mejor. Pero en cambio las cuotas son más altas. Vamos con Ronnie. ¿Leíste Ronnie o Marci o Humberto? ¿Quién leyó? Ronnie. Ronnie, forma de pago. Forma, Ronnie, forma de pago se refiere a la periodicidad. periodicidad de pago, es decir, si la deuda se cancela por partes mensuales, quincenales o semanales, o se cancela todo al final del periodo. Ujú. ¿Cómo le gustaría a usted mejor? ¿Pagar semanal, quincenal o mensual? ¿De qué depende? Cuando haya prestado dinero. Canja, Ronnie, Borbor y todo. Depende si Pues, depende de cómo esté, porque al menos yo he sacado unos créditos por por los bancos, pero le hago los abonos
al capital para salir un poco más rápido y de verdad me baja el interés. Así es. Por Mm. ejemplo, también suele suceder estas cosas, Tanya, Ron y todos los que están aquí, de que de acuerdo al monto y el trabajo que tenga, muchos les gusta pagar diario, a otros les gusta pagar semanal, a otros quincenal, porque algunos trabajos pagan quincena y otros pagan mensual y no tienes para pagar antes. Entonces también depende de eso, ¿no? El negocio que tenga o el trabajo que tenga para poder pagar esa deuda que tienes pendiente. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando compro un electrodoméstico no hago crédito, siempre al contado. ¿Qué hago? Yo acumulo el dinero, lo tengo en mi cuenta, en el momento que ya tengo listo el dinero, voy a hacer una proforma, voy a uno, dos, tres locales y de ahí saco realmente cuál me conviene y pago directamente. Ese producto que me iba a costar 800, me va a costar 600. ¿Me voy a ahorrar cuánto? 200. 200. Y todas las cosas que yo compro es así. Solo el de préstamo cuando hago en el banco es diferente. Pero la mayoría de electrodomésticos que compro es al contado. Porque siempre el crédito se paga el triple a veces, ¿no es verdad? Así están ya, Ronnie, por Rodríguez. Sí, sí es así. Ajá. A veces paga según el plazo de, Ujú, si es por más años, por más tiempo, según la cantidad que se saca también. Por ejemplo, yo pago así esquimestral ujú. y depende para cuántos años sacas también la Por eso, cantidad de dinero. claro, eso importa. Y si uno se demora, ahí viene el asunto, te cobran interés por mora. Si estás en el Claro, banco. siempre cobran demora. A veces cuando, más que todo en el caso de mi suegra, he visto, a veces se pasa del banco, se pasa unos 4 o 3 días, y ya saben cobrar el interés, a veces es $7 más, $11 más, ese es el Así interés es, que va cobrando si no paga breve también. sí. Pero a veces se dice, si usted paga, pues, usted paga puntual o antes, también le beneficiamos. Le damos un nuevo crédito. Claro, Nos quieren es, enganchar más rápido. Dice, ¿cuánto mensual? Y ese valor de dólares que se debe destinar para el pago de la deuda. Pagaré. Aquí viene el otro asunto. Veamos, Jocelyn Rodríguez. ¿Qué es un pagarés? Pagaré es un documento formal que debe ser firmado por el deudor, mediante la cual se obliga a pagar, a vencimiento mensual o final, un valor determinado con el acreedor. Así es, ¿no? Entonces, a veces hay que firmar este documento por un motivo, porque de pronto no estamos seguros de que esa otra persona me va a pagar. Porque si te le dice verbalmente, sí te voy a pagar, no hay certeza y seguridad que va a cumplir. Pero ya con un documento legal, como es el pagaré, te obliga, como dice, a pagar. Aunque algunos ni a pesar de que tengan eso pagan, ¿no es verdad? Ronnie, Borbor, Jocelyn, Humberto, Tanya, sí, verdad es. ¿sí? A veces, a pesar de uno tiene que ir con un abogado o algo para que te pague, y sabiendo que ya se te venció, sabe que debes pagar, pero a veces no paga. Oh, pero por eso es importante, si tú no puedes pagar, te tienes que anticipar ante la persona que le debe. Mire, tengo un inconveniente, por favor, podríamos llegar a un acuerdo, que es otra cosa, pero no dejar pasar y después que te toca pagar, recién te acerca y decir, es que no puede pagarle. Eso la otra persona lo va a considerar como que no le quieres pagar. Garantía, aquí viene el asunto. Veamos, por favor, Marcillo o Yosemite. Es la forma como un acreedor garantiza el crédito en caso de que no se pague puntualmente. Puede ser Hipotecaria. hipotecaria cuando se garantiza con un bien inmueble, prendaría. Cuando se garantiza con un bien mueble, maquinaria, inventarios, autos, joyas, electrodomésticos, etcétera. Listo. Aquí viene lo que se llama esto de garantía. Por ejemplo, usted sacó un carro, dinero, prestó un dinero para el carro, pero resulta que pasa el tiempo y no paga y le hipotecan la casa. Va a quedar como garantía la casa. Le pasó a una persona conocida de que se compró un carro. Para tener garantía, le dice el de la concesionaria que le hipoteque su casa. ¿Qué cree que pasó? A ver, piense. Hipotecó la casa. ¿Y qué pasó? Pues no pagó, ¿qué pasó? A lo que no pagan breve saben, Se la quitan.
Le quitaron la quitaron la casa, casa. se quedó sin casa por no pagar a tiempo el carro. Le hipotecaron la casa y se le dejaron la casa. Y le devolvieron los restantes. ¿Sí vio? Entonces, por eso, cuando por eso dice, quiere ser mi garante. Aquí viene otro asunto. Ser garante es un problema muy complicado y muy delicado. Porque si él no paga el deudor principal, lo paga el deudor solidario, que viene a ser el garante. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que le han dicho que quiere ser su garante? Ronnie, Borbor, Jocelyn, Humberto, Tanya. ¿Alguna vez dicho quiero que sea mi garante? ¿Lo han hecho? ¿O se ha puesto a pensar primero? O sea, a mí sí me han hecho la propuesta, sabes que yo soy tu garante, pero al menos en mi lugar yo sé que es ser un garante, cosa que tú no pagas y, o sea, yo tengo que pagar la deuda que Ajá. no es mía. A un Entonces yo siempre digo, no, ah, conmigo no, y porque, o sea, a muchas personas le molesta y yo soy una de esas que le están cobrando un dinero que no es no debe ella, que ella no lo prestó. a un compañero de trabajo, un vecino tenía un problema, tenía que hacerse una operación, porque tuvo un accidente y algo. Y fueron de la vecina, por favor, ayúdenos. Queremos que nos haga un préstamo, salga de garante en una cooperativa. Necesitamos $2,000, $3,000, $4,000, $5,000. Y el vecino al ver la situación lo hizo. ¿Qué pasó? Resulta que no pagaban. ¿A quién cree que le fueron a cobrar? Al vecino. A mi compañero le fueron, iban hasta el colegio, al trabajo, allá iban a la cooperativa a cobrarle. O como la otra persona, que ya le voy a pagar, que ya le voy a pagar, pero ¿cuándo? Mientras tanto, la cooperativa no iba a esperar, pero la cooperativa quería cobrar como sea. ¿Y a quién le iba a cobrar? Al garante, porque se llama garante solidario. Entonces es bien complicado ese asunto, listo. Entonces ustedes ven allí, estos son los ciertos requisitos, ¿sí? O principios o conceptos que tienen que ver con un crédito. Si quieres sacar una moto, aquí está, ¿ves? Dice que un crédito otorgado, dice, bajo condiciones justas y legales y administrativas, con sabiduría y planificación, será un aporte invalorable en la congregación de su aspiración. Siempre y cuando usted vaya a hacer un crédito, porque usted tiene la seguridad y la certeza de que va a pagar y que no va a involucrar a otra persona y si lo involucra, va a ser Responsable. responsable. Listo. Entonces, luego aquí dicen lo siguiente, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a consultar 10 conceptos básicos antes de pedir un crédito. ¿Qué tienen que hacer? 10 conceptos. Aparte de los conceptos que están aquí, Tener en hay cuenta. otros. Hay otros conceptos que debería tomar en cuenta antes de pedir un crédito. Aquí conoce los conceptos cuando ya tiene el crédito. Acá antes de que lo tenga. ¿Qué recomendaciones te dan para que tú puedas acceder a que pedir un crédito? Porque si no está en condiciones, ni se meta. ¿Está claro? Vamos a dejar de compartir, ahora vamos a ver historia. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar de la Inquisición? La Inquisición. ¿Alguna vez escucharon hablar ustedes de eso? No, Hola. Bueno, vamos a hacer una pequeñita introducción y luego vamos a hablar. La Inquisición se refiere al asunto relacionado en que los sacerdotes, que ya vamos a ver a partir del siglo IV, ellos tenían supuestamente la verdad. Y si alguien decía lo contrario, le iban a pasar un sinnúmero de cosas, incluso la muerte. Hoy en esta clase vamos a conocer la Inquisición. ¿En qué consistía esto, no? ¿Sí? Y cómo en muchos pensamientos religiosos o corrientes religiosas obligaban y los que no hacían, ¿qué les pasaba? Quizá ustedes han visto alguna vez una película donde una mujer que estaba en contra de la iglesia, ¿qué le hacían? Aparece en un poste, amarrada. ¿Y qué le están haciendo? ¿Se acuerda alguien alguna vez haya visto esa imagen? Se la voy a para que la recuerden. ¿Sí la ven ahí?
¿Qué le están haciendo? La están quemando. Que supuestamente es una bruja, ¿no? Pero vamos a ver que no es Sí. así. Veamos. Dice lo siguiente. Cuando el emperador bizantino Teodosio convirtió el cristianismo en la religión oficial en el siglo IV, los herejes y paganos se convirtieron en enemigos del Estado. Durante la antigüedad, la herejías era castigada con la excomunión. Ya vamos a ver en qué consiste eso. Veamos a José Humberto, en la Edad Media. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. ¿En dónde? En la Edad Media. En la Edad Media mantuvo esta política, pero nunca faltaron las doctrinas heréticas, así como las prácticas rituales provenientes del paganismo. Una herejía, la de los cátaros, creció en Francia durante el siglo XII. Sí, listo, muy bien. Por ahí vamos viendo, ¿no? A Dice raíz que, de ahí nomás, ahí nomás. Todo lo que se hacía en contra de la iglesia era una herejía, ¿sí? Es decir, algo que no comparte con ciertas cosas que la iglesia decía. Estaban en contra. Pero vamos a ver qué pasaba, Tanya. A raíz de esta situación, en el año de 1184, el Papa Lucio III decretó la bula Ad Aboledam, Volendam. que sirvió como base del Tribunal de la Santa Inquisición y del Santo Oficio. Listo, vamos a ver entonces, Gino. Aquí aparece este papa eh, dando un decreto, pero vamos a ver qué pasó con este asunto. Veamos con Ronnie. Veamos en qué consistía la Inquisición. Ronnie, te fuiste. Estoy, ¿de dónde es, profe? Así la Inquisición. Así, la Inquisición medieval fue una institución nacida en el seno de la Iglesia, cuya finalidad era erradicar las herejías Mediante. mediante la persecución y castigo físico, generalmente practicado por autoridades civiles pertenecientes a la Inquisición. Ajá, miren ahí, vea. Todos los que estaban supuestamente la Inquisición era una institución religiosa que buscaba que todo lo que estuvieran en contra de lo que ellos enseñaban estaba mal. Pero no le decían, oye, está mal, está equivocado, así no es. ¿Qué le hacían? Dice, castigos, era persecución y castigo. Físico. Van a ver ustedes aquí en adelante que no era cualquier tipo de castigo, más o menos aquí están viendo uno, ¿no? Pero este castigo que está aquí no es nada comparado a lo que vamos a ver a continuación. Veamos, eh, ¿dónde se me fue la señorita Jocelyn? Veamos, dice que hay dos periodos. La Inquisición medieval tuvo dos periodos. Inquisición episcopal, Inquisición pontificia. Veamos la primera. Inquisición episcopal. Esta fue la primera fórmula aplicada. Fue establecida por el Papa Lucio III para, además de detener el avance de los herejes, limitar los abusos cometidos por las autoridades reales contra estos. En esta fase se otorgaba a los obispos la potestad para organizar la ejecución de herejías y juzgar y condenar en sus propias diócesis. Listo. Entonces, este era como una autoridad que ellos tenían, ¿sí? Que el Papa Lucio III se lo había otorgado. Que todo el que estuviera en contra de lo que enseñaba la iglesia de esa época eran herejes. Por lo tanto, tenían que recibir un juzgamiento o una condena. Pero no era verbal, no era escrita. Ya vamos a ver a continuación que no era así. Era bien complicado. Incluso algunos tuvieron que morir por mantener
por ponerse en contra de lo que enseñaba, porque había muchas cosas que la iglesia en esa época enseñaba, pero que no era lo correcto, pero no había nadie que le dijera lo contrario porque sabía lo que le esperaba. Veamos, Tanya, Inquisición Pontificia. Inquisición pontificia. A partir de 1231, el Papa Gregorio Gregorio IX. IX creyó mediante la bula Excommunicamos la Inquisición pontificia con el fin de centralizar en el papado todas las políticas y acciones de la Inquisición. Lee esa última, la otra parte también. Esta centralización tuvo su freno en obispos, pues muchos impidieron que los órdenes mendicantes, en especie los dominicos, se inmiscuyeran en los asuntos de la iglesia locales. Ujú. Ellos no, en esta parte de la Inquisición Pontificia no aceptaban nada. Ellos, como dice, que impusieron lo suyo y todos los que querían se lo impedían de diferentes formas. Y aquí voy a hacer la imagen más grande. ¿Cuáles fueron los métodos que utilizaron para, en otra palabra, cerrarles la boca? Voy a hacer la más grande la imagen. ¿Si la ven? Sí. Si están viendo, miren esas atrocidades. Aquí los colocaban, lo iban a mandar, acá los cortaban en dos, acá miren cómo lo hacían, miren cómo utilizaban, miren acá abajo, miren acá arriba cómo los guindaban. Utilizaban un sinnúmero de castigos, torturas, solo por el hecho de estar en contra de lo que ellos enseñaban. Que eso es lo que ellos decían, no, para ellos, si tú tenías la verdad, pero para ellos eso era mentira. Entonces, no quería que se difundiera esos nuevos pensamientos, ¿sí? Incluso no tenían la Biblia, no la podía entender nadie más que ellos, solo ellos. Y todo el que daba a conocer otra cosa estaba en contra de eso. Veamos qué decía. ¿Pueden leer, por favor, Marcillo? Bajo reserva y predicación, frailes y monjes se mezclaron en los pueblos para detectar a los herejes y denunciarlos ante el obispo. Miren lo que hicieron. Para poder descubrirlo, se unían a esos otros grupos, se infiltraba, se camuflaba, haciéndose parte de esos otros grupos que estaban en contra de la iglesia, para poder ahí de saber quiénes eran los que estaban hablando en contra de la iglesia, para luego hacer lo que tenían que hacer, denunciarlo. ¿Qué más? Veamos, Ronnie. Los frailes. Los frailes y monjes forman los tribunales de Inquisición que actuaron libremente para juzgar de forma legal a las personas. Aparentemente, como tenían autoridad de parte del Papa, podrían hacer un ratito. Como vemos aquí, aparentemente, como el Papa le había otorgado la autoridad, ellos pensaban que tenían toda la libertad para juzgar a las personas. ¿Sí? Como que dicen, tiene todo el poder para hacer lo que ustedes quieran con aquellos que están en contra de la iglesia. Veamos. Tanya, las actividades. Las actividades de los inquisidores fueron respaldadas por los reyes y príncipes para que sus gobernados sean sumisos y obedientes. Ajá. Entonces aquí la gente que tiene que quedarse callada, en otras palabras, tenerles miedo, temor, porque si sabían que hablaban o decían algo, sabían lo que les esperaba. Pero vamos a ver qué más hacían con ellos. Se permitió la práctica de la tortura para arrancar confesiones a quienes eran acusados de herejes o de brujería. ¿Sí ven?
Miren la imagen aquí cómo los tienen, ¿sí ven? ¿Sí están viendo cómo los tienen? ¿Ah? ¿Sí ven? Guindados. ¿Sí ven? Las torturas. Veamos qué más hacían. Jocelyn Rodríguez. Aquellas que tenían que ver con temas científicos o nuevos conocimientos que permitieran interpretar y entender de distinta forma el mundo, fueron prohibidos y castigados por la Iglesia porque atentaban contra la fe cristiana y la existencia de Dios. Muchos pensaban que el inicio, la Tierra, no era dice que era el centro del universo, pero Ptolomeo dijo que no, que el centro del sistema solar es ¿cuál es? El Sol. Pero dicen, ¿cómo es posible? Y Ptolomeo tuvo que irse de ese país, porque si no, lo mataban. Porque supuestamente lo que la iglesia enseñaba era eso. Y como él dijo que no era así, tuvo que huir. Veamos a las mujeres qué les pasó. Te escuchamos, Borbor, no, Borbor, no. Humberto, ¿qué le pasaba a las mujeres? Donde dice la persecución. Ajá, La persecución a mujeres y hombres que realizaban algún tipo de ritos, hechicerías, curaciones, etcétera, puesto que estas prácticas eran consideradas brujerías vinculadas al diablo. entonces, ¿qué le hacían? Ahí está la imagen, ¿qué están observando en la imagen? Las mataban, las quemaban. Las amarraban y luego las quemaban porque las consideraba que eran unas brujas, ¿sí? Y las quemaban. No es que le daban muerte, ya la mataban, y no, mira, las quemaban. ¿Sí? Veamos cómo era ese juicio. Para poder, escuchemos a Ronnie. Ronnie, ¿Cómo no? El proceso de juzgamiento a los herejes y brujas eran así. Se presentaba el caso de denuncia ante los calificadores o miembros del tribunal. ahí tenemos una. Listo. Borbor, dos. Borbor, Se ordenaba el arresto del acusado. Tanya, Se trasladaban al acusado a la cárcel y se lo aislaban completamente. Jocelyn, Se aplicaba la tortura si el acusado se contradecía, era incongruente o no conocía su culpa. no reconocía su culpa. Ronnie, Se aplicaba sentencia que podía ser absolutoria y condenatoria. Tanya, Se aplicaban penas como castigo de los azotes, cárceles, San Benito o muerte. San Benito o muerte. Como ustedes ven, ¿no? Todo esto que ustedes acaban de ver era lo que se le hacía, era un juicio, ¿sí? Lo presentaban, lo arrestaban, lo acusaban, lo torturaban y finalmente, si no, le daban muerte. Si él seguía insistiendo en lo que él decía, tenía que morir, solo porque no estaba de acuerdo con lo que enseñaba la Biblia, con lo que enseñaba la Inquisición. ¿Sí ven ustedes? ¿Ah? Más o menos cuando ustedes han visto la película de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Se acuerdan que Jesucristo iba donde ellos y ellos decían que tenían la verdad? Que Jesucristo es el que estaba equivocado, que Jesucristo era un loco, que Jesucristo no era el Hijo de Dios. ¿Sí? Han visto películas sobre eso, ¿no? ¿O no? Sí. Lo mismo era con la Inquisición. Todo el que estaba en contra lo consideraban alguien que estaba creando problemas, situaciones, que decían que por qué la gente creía en eso, que la verdad lo tenían ellos, cuando era todo lo contrario, estaban equivocados. Ellos se creían superiores a todos, no eran humildes, no trataban bien a las personas pobres, sino que todo lo contrario. ¿Sí? Imagínese usted
Imagínese usted que el Papa, Jesucristo cuando estuvo en la tierra, vivía en palacios. ¿En qué vivía? Hola, Tanja, Ronnie, Jocelyn, Borbón. ¿Vivía en un palacio de lujo? No. ¿No es verdad? No. Que no. Él vivía muy humildemente, ¿sí? No como comparado. Por ejemplo, el Papa de ahora vive en una catedral en Roma, llena de lujo, todo de lujo. ¿Y cómo que es representante de Dios en la tierra? Pero un verdadero representante de Dios debe ser una persona sencilla, humilde, que para poder hablar con él no necesita un papamóvil o guardia. Jesucristo cuando estuvo en la tierra tenía guardaespaldas. No, no tenía La guardaespaldas. verdad que él no, y él andaba por todos lados, caminando, y dormía donde tenía que dormir. Entonces, no, él realmente era un representante de Dios, porque era el Hijo de Dios. Pero a pesar de todo eso, lo mataron. ¿Quiénes? Ahí está. Lo que ustedes acaban de ver en esta clase, la Inquisición. Por eso aquí nos dice